Feliz sábado. Muchas gracias por esa hermosa alabanza que nos recuerda que Dios es el Dios que tenemos. Un Dios santo, un Dios maravilloso, un Dios con un propósito, un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. A ese Dios hemos venido a adorarle, hermanos. A ese Dios hemos venido a encontrar en esta mañana. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 45, versos 3 al 8. Génesis 45, 3 al 8. Ha sido una semana especial para el mundo, una semana de muchas emociones. Emociones alegres y tristes para aquellos que nos gusta el fútbol. Emociones muy tristes para la humanidad completa al ver cómo un lobo solitario destruye la vida de cerca de 100 familias, matando a cerca de 50, aparentemente por un propósito, aparentemente justificado con un objetivo, pero totalmente equivocado. Ante eso el mundo conversa, dialoga, algunos en contra, la mayoría en contra, algunos a favor, erróneamente. Pero la condición del mundo, hermanos, nos muestra que el mundo está caminando sin un propósito, sin una dirección. Inclusive los que defienden lo indefendible no tienen un propósito en sus vidas. Y yo, mientras los observaba antes de ponerme en pie, veía cerca o quizás más de 300 personas acá, niños, matrimonios, adultos, que vinieron hoy a adorar al Señor, pero que vinieron en busca de algo. No solo vinieron a guardar el sábado, vinieron en busca de algo. Y uno de los objetivos grandes del ser humano, hermanos, es saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. La Biblia tiene, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, historias fantásticas, emocionantes, que fueron colocadas ahí no solo para leerlas, sino para aplicarlas a nuestra vida. Y hoy vamos a leer una de ellas. Génesis capítulo 45, 3 al 8, habla de la vida de un gran hombre. Vamos a leer verso 3 en adelante. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él les añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y en ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Y recalca aún más: fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón, administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Fue Dios el que te trajo aquí en esta mañana. Fue Dios el que te eligió para que puedas seguir estos caminos. Fue Dios el que te dio la vida. Nadie está aquí por así, o por si acaso, o por el azar. Fue Dios. Fue Dios el que lo planeó todo. Y el mensaje de esta mañana, tomado de la experiencia de este gran hombre, que tuvo 11 hermanos,
un padre maravilloso, pero que también se equivocó, como muchos de nosotros, padres. Un padre que supo adular más quizás a 2 hijos que el resto, y en especial a uno de ellos. Dice la palabra de Dios que eran 2 hijos de su amada Raquel. El primero, José, lo amó tanto, quizás porque fue el hijo de la vejez, quizás porque fue el hijo de su amada Raquel, quizás porque era hermoso, tenía un significado especial. Amó también a Benjamín, porque marcó la historia de su matrimonio. El día que Benjamín nació, su amada murió. Y la muerte, hermanos, siempre destaca algo importante. Pero cuando vemos a José con una túnica que su padre le dio, el problema no era solo la túnica ni los colores de la túnica. Los estudiosos bíblicos dicen que más que los colores de la túnica, eran las mangas de la túnica. Porque cuando alguien regalaba en la cultura hebrea una túnica colorida así, pero que tenga mangas, significaba que esa persona ya no necesitaba trabajar. Significaba un seguro de vida completo para esa persona. Cuando en esa sociedad la responsabilidad estaba en los hijos, en cultivar la tierra, en trabajar la empresa de su padre. Pero este hijo, al colocarle la túnica, ya no necesitaba trabajar. Y eso produjo que en el corazón de sus hermanos, celo. ¿Qué se ha creído este? ¿Qué se cree este? Y aún más, cuando ese hermano, con la túnica con mangas, viene y empieza a revelar sueños que tiene, dejando a sus hermanos por debajo de él, eso fue insoportable para los hermanos y planearon deshacerse de él. Planearon quitarle la vida primero, pero gracias a la intervención de uno, dijeron no, vamos a venderlo. Nosotros vivimos en Canaán y por esta carretera, por esta avenida, pasan muchos mercaderes, vamos a venderlo como esclavo, no lo matemos. Y la Biblia dice que fue así. José fue llevado a Egipto. Hermanos, el trayecto entre Canaán a Egipto era 745 kilómetros. En ese tiempo las personas andaban entre 1 a 3 kilómetros por hora. Calculen cuánto es el tiempo que tardó José de Canaán a Egipto. Tiempo suficiente para pensar, tiempo suficiente para estar triste, porque sus hermanos lo traicionaron, porque le quitaron la oportunidad de seguir creciendo al lado de su padre, porque le quitaron todo lo que tenía. Pero José tenía un propósito. Él meditó, pensó y continuó esa vida, ese propósito. La Biblia dice en Génesis capítulo 37 y 38 que Dios amó a José, que Dios bendijo a José, bendijo todo lo que él hacía, caía en gracia a las personas y cayó en gracia ¿a quién? A Potifar. Cayó en gracia y tanto así que Dios manejó las circunstancias para que justo el que lo comprase fuere Potifar. ¿Por qué no otro? ¿Por qué él? Dios maneja circunstancias. Dios provee circunstancias en tu vida, en la mía, porque Dios tiene un plan para tu vida. Y es un plan de victoria, es un plan de éxito, un plan de triunfo. Dios no es un Dios de derrotas, es un Dios de triunfo. Y Él crea circunstancias, hermanos. Y Potifar y José cayó en gracia. Y no solamente en gracia, sino que lo colocó a administrar su casa. Le dio todo, menos su esposa. Y nosotros conocemos la historia, cómo Satanás utilizó la belleza de José para querer tocar por donde quizás pensó Satanás sería más débil. Este lo tiene todo, pero tiene un problema. Mis hermanos, papás, hombres y mujeres que me escuchan, todos
Satanás sabe cuál es la tecla que tiene que tocar para hacernos caer. Y Satanás no va a descansar hasta no verte deshecho en tu familia, sin tus hijos, sin tu esposa. Por favor, para. Cuidado, no juegues con fuego. Te vas a quemar. El fuego quema, el fuego destruye. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito para tu matrimonio, para tu vida. Es hora de parar. José, confiando en Dios, dijo, ¿cómo es posible que voy a hacer este gran mal y voy a pecar contra Dios? Tenía claro su propósito, tenía claro cuál debería ser su conducta con Dios y con su amo Potifar. Y conocemos la historia. Fue calumniado y el esposo de esta mujer le creyó a su mujer y fue llevado a la cárcel. Injustamente, nuevamente en los caminos de la injusticia. Hermano, José llegó a los 17 años aproximadamente, salió de su casa. Y dice la Biblia que cuando llegó a ser gobernador ya tenía 30. ¿Cuántos años sufrió entre ser esclavo? Por más que lo tenía todo, era esclavo, no tenía libertad. ¿Cuántos años? Cerca de 13 años, esperando la intervención de Dios, esperando el propósito de Dios para su vida, perseverando. Y ahí en la cárcel, José se mantuvo firme, se mantuvo incólume, se mantuvo fiel a ese Dios, porque él entendía que Dios tenía un plan para su vida. Él no se desanimó en los 745 kilómetros, no se desanimó en los cerca de 2 a 3 años que posiblemente estuvo en la prisión. Siguió utilizando sus dones. Siguió hablando y de tal manera que su liderazgo destacó aún en la cárcel y llegó a ser un administrador dentro de la cárcel. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Un Dios que a pesar de las circunstancias, Él puede revertirlo todo. A ese Dios hemos venido a adorar en esta mañana. Y conocemos la historia. Ahí se consiguió ser el administrador de la cárcel. Y ahí, de la cárcel, saltó ¿a dónde, hermanos? ¿Hacia dónde? Él utilizó sus dones de administración, sus dones de liderazgo y el don de profecía que Dios le había dado. Para entender el propósito de nuestra vida es importante entender nuestros dones, utilizar nuestros dones, porque nuestros dones son el norte, son la brújula, son el GPS para saber hacia dónde Dios quiere llevarnos. Y José utilizó los dones y el don de profecía, y gracias al don de profecía que Dios le había dado, de interpretación de sueños, él salió y de la cárcel Dios le devolvió mucho más. Dios le dio un sitial increíble para un hebreo, inconcebible para un hebreo, hermanos. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que tiene sueños grandes para nosotros, un Dios que no se limita por lo poco, un Dios de grandes cosas. Y colocó a José de administrador, de primer ministro, un hombre de influencia, un hombre de sabiduría, y Dios le mostró otra profecía, Dios le mostró otro sueño y administró 7 años. Reunió todo, ahorró, administró, porque venían después 7 años de sequía, de dolor, de sufrimiento. Y en ese contexto es que sus hermanos vienen a Egipto en busca de alimento y se encuentran con sus hermanos, y aquí comienza el propósito de José con sus hermanos. En todo momento José exalta y dice, fue Dios, no se preocupen, fue Dios el que me sacó, fue Él el que me sacó de Canaán, fue Él el que me llevó a la cárcel, Él permitió muchas cosas. Dios permite muchas cosas porque Dios tiene un propósito. Hermanos, una de las necesidades mayores, una de las necesidades cruciales del ser humano es saber por qué estoy aquí. ¿Por qué soy yo? ¿Por qué nací? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Qué quiere Dios conmigo? Esas preguntas, cuando no son respondidas a cabalidad, con un escrito está, con una revelación del cielo,
con una claridad, con una transparencia, con una nitidez, hacen de nuestras vidas vidas confundidas, vidas depresivas. ¿Para qué estar en la iglesia 30, 40 años si el Señor no viene? ¿Para qué? ¿Para qué limitarme de algunos alimentos que son tan ricos para cuidar mi cuerpo si igual me enfermo? Si igual llega el cáncer, si igual llega la leucemia. ¿Para qué? Mis hermanos, el entender el propósito de nuestra vida, el saber que al estudiar a José de esclavo a gobernador, nos muestra su historia que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, como lo tuvo para José. Y vamos a sacar lecciones maravillosas. Entonces uno de los desafíos es: ¿por qué yo? ¿Qué propósito tiene Dios para mi vida? Querido joven que me escuchas, ¿qué propósito tiene Dios para mi vida? Querida niña, ¿qué propósito? ¿Somos el resultado de un error de mis padres? ¿Soy el resultado tal vez de una intervención morbosa, negativa, una planificación mal hecha? ¿Soy el resultado de qué? ¿Cuál es mi propósito? Yo quiero presentar a la iglesia en esta hora, a la luz de la palabra de Dios y de la experiencia de José, algunas razones, algunos puntos cruciales para saber cuál es el propósito. Pregunto a la iglesia y a todos los que están siguiendo en el satélite: ¿le gustaría salir de este lugar? ¿Le gustaría en este día saber cuál es el propósito de su vida? ¿Le gustaría o no? ¿Cuántos les gustaría, hermanos? A ver. Hermanos, no se trata de ser vidente, no se trata de querer conocer el futuro, pero sí Dios nos puede mostrar cuál es el propósito. ¿Y cómo? Número 1, crea que su vida tiene un propósito. Si usted y yo no creemos en esto, nada va a suceder en nuestra vida. José creía que su vida tenía un propósito. Él les decía a sus hermanos: Dios me trajo, no se pongan tristes, fue Él el que me trajo, Él el que me llevó a la cárcel, me permitió, fue Él. Dios tiene un propósito. Mi hermano querido, acá tiene que ejercer fe. Crea. Dios dice que usted fue creado con un propósito. ¿Saben por qué? Porque todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace, tiene un propósito. Observen, esto tiene un propósito o no. Esto tiene un propósito o no. Esto tiene un propósito o no. Esto tiene un propósito. Todo lo creado tiene un propósito. Y si estas cosas que son materiales tienen un propósito, ¿cuánto más tu vida y la mía? Si fuimos creados por un Dios maravilloso que lo diseñó todo, que colocó la luna, colocó el sol en su lugar con un propósito, colocó el mar con un propósito, colocó las gaviotas con un propósito. Todo tiene un propósito, porque el Dios que tenemos es un Dios con propósito. Y Dios te creó con un propósito. Pastor, palabras bonitas, no son mías, están en la Biblia. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y atentos acá, hermanos, lean conmigo esto. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué está diciendo acá? Que antes que tu padre y tu madre pensaran, soñaran con tener un hijo, Dios ya había escrito tu historia. Y eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. No somos el resultado solo de un deseo paternal, de un anhelo paterno de tener hijos. Somos el resultado de un plan que Dios tenía para cada uno de nosotros. Por eso soy yo. Por eso eres tú. Por eso no es otro. Eres tú. Dios te eligió a ti. Dios empezó a planear antes que tus padres se casasen, antes que se marcara la fecha de la boda, antes de soñar con la noche de bodas, antes de la luna de miel, antes de los primeros 2 años. Dios escribió y dijo: mi hija va a estar en este mundo
con un propósito. Hermanos, eso es maravilloso. Crean, porque si usted cree, el descubrir este propósito dará un sentido diferente a nuestra vida. Hermanos, una vida sin propósito. Viene una idea musulmana, viene una idea budista, viene una idea oriental, viene una filosofía y deshace nuestros valores. Pero cuando sabemos que fuimos creados con un propósito del Dios que creó, un Dios que ama al pecador, que odia al pecado, nunca mataríamos a un pecador, nunca lastimaríamos, porque somos creados por Dios con un propósito. Eso le da sentido a tu vida. Número 2, entienda que Dios está al control, hermanos. Esto es muy importante. Imagínense 13, 15 días José caminando, viendo, siendo golpeado, siendo jaloneado, cayendo. Y lo más triste, hermanos, sus hermanos le fallaron, su familia le falló. Te puede fallar el mundo, pero cuando tu familia te falla, hermanos, es un dolor increíble, insostenible. Pero Dios está al control. Todo va a estar bien. Dios sabe por qué. Ahora no lo entiendo, muy pronto lo entenderé. Y si no, no importa, Dios está al control. Me encanta ese y si no de Daniel. ¿Sabe Dios? Oh, rey, Él me va a librar del horno. Y si no, igual adoraré a mi Dios. Entienda que Dios tiene el control, hermano. Y aquí está. Así que no son ustedes los que me mandaron acá, sino Dios. Si usted tiene claro en su vida que Dios está al control de su vida, usted va a descansar. Nosotros vamos a descansar porque Dios tiene el control, y si Él tiene el control, todo lo mejor que Dios quiere está para nosotros. Por lo tanto, es cuestión de tiempo, es cuestión de esperar, es cuestión de saber discernir, es cuestión de descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, porque Dios tiene un propósito, porque Dios está al control. Miren lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas, hermanos? Padres queridos, que estamos luchando por la educación de nuestros hijos, todas las cosas. Madres que están viendo que su matrimonio se está tambaleando y hay problemas, la economía no está bien, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es para los que son llamados, ¿qué dice ahí? ¿Conforme a qué? A su propósito. Fuimos llamados con un propósito divino. Fuimos llamados para ser salvos, fuimos llamados para ser felices, fuimos llamados para cumplir el plan de Dios. Hermanos, la iglesia adventista, los cristianos del tiempo del fin, no están aquí como relleno, están para cumplir una misión. Estamos aquí para cumplir una misión en el trabajo, en la escuela, en el matrimonio, en el vecindario. Dios es un Dios con propósito. ¿Y cómo es esto, pastor? Mire cómo explica Isaías, cómo maneja, cómo trabaja Dios. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Pausa. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. ¡Qué maravilla, hermanos! Aquí no está hablando un filósofo, no está hablando un pastor, no está hablando un líder, está hablando Dios. Yo escribí tu historia y la escribí tu historia con un propósito. Y así como todo lo que yo hago tiene un propósito, ese propósito se va a cumplir. Pero depende de quién, hermanos. Depende de nosotros. Los únicos que podemos torcer el propósito de Dios somos nosotros. Son nuestras decisiones. Pero el plan está asegurado. Dios tiene un propósito. Si yo creo que Dios tiene un propósito, si yo sé que Dios está al control, ahora ¿cómo? A veces, hermanos, es traumante venir a la iglesia o escuchar un mensaje o escuchar un seminario y decir qué interesante tema, pero ¿cómo? Dígame cómo. ¿Cómo voy a descubrir? Y aquí
viene, hermanos, el papel, el tercer punto de esta mañana. Descubra su don y su dirección. Dios nos ha dado dones. Dios ha colocado en esta máquina humana dones, que son regalos que Dios nos da, características que Dios nos da para poder conducirnos en busca de ese propósito. Los dones no fueron dados así por así. A ver, este va a ser misericordioso, este va a ser administrador, este va a ser el don de profecía, este va a ser dadivoso, este va a ser organizado. Todo Dios en el plan, en el diseño, dijo muy bien María, José, Ernesto, va a tener estas características, estos rasgos de personalidad. ¿Por qué? Porque si él va a ser organizado, el planificador, tiene el don de la enseñanza, por lo tanto puede ser un gran maestro para enseñar mis verdades eternas, o puede ser un pastor, o puede ser un administrador. Dios colocó dones. Si tú y yo descubrimos esos dones, hay como 20 más utilizados en la Biblia, pero hoy solamente vamos a ver 7 rápidamente. Dice el apóstol Pablo: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, y el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. 7 dones, hermano. Dones que están aquí en la iglesia, que han sido dados, querramos o no. Una vez una hermana me dijo: pastor, yo no tengo ni un don. ¿Tiene? Le dije: no tengo. Tiene el don de la sinceridad. Tiene, hermana querida. Usted tiene una sonrisa, es amable, y le empecé a ver las cosas positivas. ¿Cómo yo me doy cuenta de los dones? Yo me doy cuenta, hermano, no es algo que se estudia. Aunque hay técnicas hoy en día para descubrir, hay tests para descubrir los dones, pero hermanos, está en lo que me apasiona, en lo que me gusta, lo que me es fácil hacer. Esas habilidades que nacen, que fluyen, que brotan de manera natural, son dones que Dios te ha dado. Quizás analizando estos 7 dones, ¿ya? El don de profecía, aquellos que tienen la capacidad de entender, comprender, predicar y enseñar con poder la profecía bíblica. Hay hermanos que nos confundimos, no entendemos Daniel 2, 7, 9, pero hay hermanos sencillos que te explican con una capacidad. Pero te digo algo: el don de profecía fue dado a toda la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Los que guardan los mandamientos y tienen el don de profecía, el don del servicio. Hermanos, hay hermanos que tienen el don del servicio innato. En Sudamérica tengo un pastor amigo que cuando íbamos a almorzar entre los pastores en un restaurante, ya veía que estábamos terminando y se paraba, hermano, a recoger los platos en un restaurante, y todos le decían: oye, tranquilo, aquí estamos pagando el servicio. No, déjame ayudarte. Y cuando llegaba el mesero, el mozo, él le entregaba los platos. Le encantaba. Tú le pedías algo: oye, necesito que me preste, ya, aquí está mi tarjeta, aquí está, ayudar. El don del servicio, el don de la enseñanza, hermanos, es importante este don. Saben, ahora estoy estudiando en la universidad y tengo 2 maestras que son americanas, tengo un compañero, somos 3, hermanos, qué maravilla, ¿no? Providencialmente en mi curso somos 3. Pero miren lo interesante: una japonesa, un chino, 2 profesoras americanas y un sudamericano. Hermano, ahí nos hacemos entender con señas. Yo me tiro al suelo para explicar, para decirle qué es lo que quiero. Pero esta maestra, cuando le pregunté: ¿qué significa esto?, me dice: es una palabra. Se va a la pizarra y me hace un monito con una carita y una sonrisa y una flecha. Y yo: ¡qué don! ¡Qué don! Y cuando le dije: ¿hace cuánto que enseña? Son 25 años que enseña. ¿Qué sabe? Sé inglés, portugués, alemán, griego y español. Y lo interesante, una mujer de Dios, una monjita, hermano. Es monjita. Qué interesante, esta monjita enseñándole al pastor. Y estamos haciendo una amistad bonita. Tiene el don de la enseñanza. ¿Cuán importante es el don, hermano? No todo el doctor o el ingeniero que tiene mucha preparación necesariamente tiene el don de la enseñanza. Tiene mucho conocimiento, pero tiene que tener el don de la enseñanza para en 2, 3 palabras
últimas iglesias que me tocó administrar en cuanto a los dones, vimos lo siguiente. La iglesia hay dos métodos para administrar la iglesia de manera mundial. El método departamentalizado, que es por medio de los departamentos, que es más usual. Se colocan los departamentos y se busca el perfil de los hermanos, y este puede ser para ancianos, ella puede ser para maestros, y se va colocando, se va rellenando los departamentos. Pero hay el segundo método, que es bíblico, que es en función a los ministerios. ¿Y qué son los ministerios? Son las áreas de acción donde se utilizan los dones. Y ese es el método más bíblico. ¿Por qué? Porque no se coloca un anciano porque tiene cara de anciano, o porque tiene presencia de anciano, o porque tiene estatus de anciano, sino en función a sus dones. Y en Brasil, estudiando, hay un método, una encuesta que quiera Dios que en algún momento me gustaría hacérselas, hermanos, para que en unas cuantas preguntas vota la encuesta, el sistema, los dones que usted tiene, con un 98-99% de exactitud. Y cuando usted coloca, lo hicimos en Valparaíso, en Chile, y descubrieron los dones, los hermanos se maravillaban y decían, wow, ahora vamos a elegir al anciano, vamos a elegir el maestro de escuela sabática. Y yo tenía en mi planilla todos los dones de la iglesia. Entonces, pastor, es que este hermano hace 15 años que es maestro, pero no tiene el don de la enseñanza. Es un martirio, hermanos, colocar a una persona con un cargo solo por estatus, o solo por historia, o solo por fama, o, hermanos, no ven la hora que termine el año eclesiástico para entregar. ¿Sí o no? Pero cuando se colocan las personas en función a sus dones, hermanos, el que tiene el don de la administración a las 9, un cuarto para las 9, ya está llegando a acomodar todo, le gusta, le apasiona, porque esa es su pasión. ¿Por qué? Porque son sus dones. Entonces es importante descubrir los dones. Los dones nos dan el norte en cuanto a en la búsqueda del propósito. En cuarto lugar, su propósito entrega dirección, pero no detalles, hermanos. Y eso es lo fascinante de la vida. Si Dios me hubiese dicho, José Luis Cabrera, naciste un 17 de octubre, un viernes a las 10 de la mañana, 17 de octubre de 1972, y vas a vivir, vas a trabajar, vas a estar 12 años, vas a estar estudiando 12 años, y después a tus 12 años te vas a ir a un internado, vas a estar 8 años en el internado, después a los 20 años vas a ser pastor, vas a salir y vas a trabajar 22 años. En esos 22 años vas a tener una esposa, vas a tener 2 hijos, pero tu esposa va a ser quitada cuando tengas 22 años. Vas a parar tu ministerio, te vas a ir a Estados Unidos. Hermano, si Dios trabajara así, wow, ¿le gustaría a usted saber que su esposa va a morir dentro de 8 años? Gracias a Dios que no da los detalles, hermano. Dios da el norte, Dios da el propósito, le da dirección. Descubre tus dones, capacitas tus dones, utilizas tus dones. Me gusta esto, me gusta predicar, me gusta enseñar, me gusta ayudar, me gusta exhortar, me gusta aconsejar, me gusta planificar, y eso te da dirección para no estar trabajando donde no tienes que estar. Te va dando dirección, pero en ese caminar Dios no da detalles. ¿Pero puedo saber yo los detalles? Sí. ¿Cuándo? Cuando suceda. No antes. Ahí ve la figura que quise ilustrar. Dios te da el norte, te da, pero el laberinto, ¿qué vas a tener que pasar? ¿Dónde vas a pasar? Porque si no sería una predestinación, ¿no es cierto? Dios dice esto, este se salva, esta se pierde, No, la Biblia habla de una predestinación para salvación, no para perdición. Entonces, no dan los detalles, sin saber qué hay al fin del camino. Si es la dirección de Dios, avancemos, hermanos. Si esta es la dirección de Dios, avancemos por fe. Vamos adelante. ¿Saben? Hubo un hombre que ustedes conocen. A los 20 años, 2 negocios fracasó. A los 30 años perdió las votaciones del Congreso. A los 40 años del Senado. Pero a los 51 años llegó a ser presidente de Estados Unidos. Un hombre, Abraham Lincoln, un presidente destacado en la historia de este país, que Dios lo puso en un momento crucial. Estaba en plena guerra civil,
Estaba a punto de desarmarse este gran país, que ahora es una potencia, y Dios lo puso porque fue un hombre con propósito, un hombre que no se desanimó, los detalles no lo desanimaron, un hombre que siguió adelante, un hombre que perseveró y a los 51 años dijo no a la esclavitud y cambió la historia de este país, porque tenía un propósito. Para finalizar, hermanos, número 5, fije su dirección y siga fiel. Una vez que usted fija su dirección, siga fiel, entendiendo que Dios lo planeó todo, entendiendo que Dios le dio dones, entendiendo que Dios le da dirección a su vida. ¿Por qué mirar atrás? Siga siendo fiel, avance. Cuidado con lo se supone. A ver, cuidado con lo se supone. Se supone, Dios, que yo no tendría que quedar viudo a los 43 años. Se supone que ahora debería estar con mi familia. Se supone que tenía tanto para hacer, tantos sueños para hacer, tantos planes para hacer. Se supone que yo debería estar trabajando en Chile, siguiendo predicando, haciendo campaña, salvando, ayudando a ti a salvar mucha gente. Se supone, ese es el problema del ser humano. Se supone, Señor. ¿Por qué se va a suponer si los planes y los pensamientos de Dios son mejores y mayores que los nuestros? Entonces no, quédate con el se supone. La lógica humana dice que no debería yo estar quizás solo. La lógica humana dice que yo debería estar predicando con mi esposa, con mi familia, que nada tendría que detener, que la obra tendría que avanzar. Pero es la lógica humana. Dios, el Dios de propósito, dijo lo contrario. Y si Él dijo lo contrario, es porque es lo mejor para mi vida. Porque Dios está al control. Dios está al control. Dios nos marca la dirección frente a cada uno de nosotros y depende de nosotros cuán lejos queremos llegar. Ahí entra la parte humana. Dios está en la dirección. ¿Ustedes creen que Dios marcó la dirección de que este lobo silencioso descuartizara a tanta gente, matara a tanta? No, no estaba el plan de Dios. Dios le puso otro plan para su vida. Pero el ser humano, en su libertad de elegir, decide ser malo. No porque tenga que ser malo. Nacemos con una inclinación, con una naturaleza pecaminosa, pero no porque mi padre hubiese sido un alcohólico, yo voy a ser un alcohólico. No porque mi madre hubiese sido una madre soltera, yo voy a ser una madre soltera. Lo que sucede en mi vida lo determina cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es muy importante. Y en este caminar, la perseverancia. Miren ustedes esa escena. Cuán grande esa frutilla, hermanos. Pero ella sigue, ella persevera, ella sigue, ella no se desanima. Pueden ser los problemas muy grandes, más grandes que los que tú tienes. Dios está al control. No es tu fuerza, no es tu capacidad, es Dios el que te va a dar la victoria. Lo único que Dios te pide es una sola palabra: fidelidad. Eso engloba todo. ¿Saben, hermanos? Tenía para desanimarse este hombre. Domingo 5 de mayo, por la mañana, dice él, prediqué en la iglesia de Santa Ana y me pidieron que no volviera más. Domingo 5 de mayo, prediqué en la iglesia de San Juan y los diáconos me dijeron, sálgase y quédese afuera. Domingo 12 de mayo, prediqué en la iglesia de San Judas y no pude regresar. Domingo 12 de mayo, prediqué en la iglesia de San Jorge y me echaron nuevamente. Wow. Domingo 19, prediqué y los diáconos tuvieron una reunión extraordinaria y me dijeron que no podía regresar. Domingo 19 por la tarde, prediqué en la calle y me echaron de la calle. Domingo 26, prediqué en una pradera donde fui perseguido por un toro que soltaron en la hora del servicio. Domingo 2 de junio, prediqué en las afueras del pueblo y me echaron de la autopista. Domingo 2 de junio, por la tarde, prediqué en un pastizal. 10.000 personas asistieron. ¿Quién es, hermanos? John Wesley. Si él se hubiese desanimado, si él no hubiese avanzado, hermanos, daba casi mes y medio de reproches, de fracasos, botado, expulsado, pero él siguió. ¿Y quién fue este hombre? Fue uno de los fundadores de la iglesia
iglesia metodista, y de la iglesia metodista nace históricamente la iglesia adventista. Qué interesante, hermanos. La vida nos enseña muchas cosas. José, de esclavo a gobernador, un hombre con propósito. ¿Sabes tú cuál es tu propósito? ¿Qué hemos aprendido ahora? Hemos aprendido que tenemos que creer que Dios tiene un propósito. Tenemos que entender que Dios está al control. Una vez que entendemos eso, tenemos que ir en busca de nuestros dones, descubrirlos. Los dones nos darán una dirección hacia dónde está nuestro propósito. Y una vez que tengamos la dirección, una vez que fije mi propósito, tengo que seguir fiel a ese propósito. Y la vida será feliz, hermano. La vida tendrá otro matiz. Yo voy, no por lo que yo hago. Ahí tiene sentido lo que dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora tiene sentido todo. Ahora calza todo. ¿Por qué? Porque antes que mi padre y mi madre pensaran en tenerme, Dios diseñó un plan para mí. Jesús diseñó un plan para ti. Jesús lo tenía todo planeado, hermano. Tú no eres el resultado del azar. Tú no eres el resultado de una equivocación paternal, de una mala planificación familiar. Tú no eres el resultado de una violación. Tú eres el resultado de un plan divino. Dios te puso aquí para triunfar. No te preocupes de los detalles. No te desesperes por lo que no está sucediendo. No te recrimines porque cometiste errores y la decisión que has tomado quizás no es la mejor. Dile: Señor, yo lo hice de todo corazón. Yo creí que esto era así. Pero si no es, Señor, encárgate tú. Cambia la historia. Dios puede cambiar hasta lo que planearon en contra tuya. Lo puede hacer en favor tuya. Dios es Dios. Dios es un Dios poderoso. ¿Saben por qué predico esto, hermanos? Porque yo necesito creer en lo que estoy diciendo. ¿Saben por qué les hablo de esto? Porque es lo que estoy viviendo ahora. Por momentos pareciera que no hay propósito para mi vida. Por momentos pareciera que me equivoqué dejándolo todo en Sudamérica y viniendo acá. No entiendo nada, no entiendo lo que hablan, no entiendo nada. Estudio 8 horas por día inglés y no entiendo. Miro al cielo y le digo: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué las cosas no funcionan? Porque estamos acostumbrados a una causa y efecto. Si yo hago esto, tiene que haber esto. Pero en este mensaje, en la vida de José, entendí, hermanos, que los propósitos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Que los planes de Dios son más maravillosos que nuestros planes. Y si Él soñó y si Él planificó, deja que Él ejecute en tu vida. ¿Tiene propósito tu vida? No es seguridad estar en la iglesia, hermano. No es seguridad trabajar en la iglesia, ni en el ministerio. La única seguridad es estar sentado al lado de Jesús, escuchando qué es lo que Él quiere para mi vida. Y en esta mañana hemos venido a eso. Hemos venido a reprogramar nuestra vida, a reorganizar nuestros pensamientos, a replantear nuestro futuro. Porque quizás estamos yendo en busca de un propósito equivocado. No en función a nuestros dones, no en función a la voluntad de Dios, sin abrir la Biblia y ver qué es lo que Dios quiere para mi vida. Puro emociones, puro intereses. Quizás estoy en busca del sueño americano, como que lo consigo, no lo consigo. ¿Qué me va a dar? ¿Cuándo voy a tener los papeles? ¿Cuándo voy a conseguir? ¿Cuándo voy a hablar? ¿Cuándo voy a triunfar? ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Él lo planeó todo, hermanos. Yo quiero invitar a la iglesia en esta mañana a que me ayude a creer que Dios tiene un propósito. Y si tú quieres decirle eso a Dios, necesitamos tomar una decisión para que no sea solo un mensaje
exhortativo, un mensaje interesante. Dios no te trajo aquí para escuchar un mensaje exhortativo ni interesante. Dios te trajo aquí para cambiar tu visión y tu vida. Dios te trajo en esta mañana para darle un nuevo sentido a tu vida, a tu matrimonio, a tu soledad, a tu solterío, a tu viudez, a tu divorcio. Dios le quiere dar una dirección. Yo quiero ese propósito. ¿Hay alguien que quiere también? Podemos orar juntos, hermanos. Ven aquí conmigo. Vamos a orar. Todo aquel que quiera un propósito para su vida. Y ahí donde estás, no sé dónde estás, tal vez en algún lugar del mundo mirando este video, este mensaje. Ahí donde estás, Dios te quiere alcanzar con un propósito también. Dios tiene un plan para tu vida. Hermano, depende de esto que lo entendamos. No sabemos qué nos depara el futuro. Pastor, Dios va a hacer maravillas con usted y con su familia. Pero deje que el propósito de Dios se manifieste en su vida. Dios quiere hacer maravillas con esta iglesia. Por algo estamos aquí. Deje que Dios sea Dios. Vamos a orar de rodillas delante del Señor. Querido Padre Celestial, oh Dios, gracias, porque en tu palabra está la historia de José. Gracias, Señor, porque en su experiencia podemos ver reflejada nuestra vida. Una vida con chascos, con frustraciones, con desánimos, con fraude tal vez de otras personas, con injusticias sociales, con inseguridad. Pero, Señor, de la esclavitud a la gobernación, de la cárcel al palacio, no sabemos qué quieres para nuestra vida, pero sabemos que son cosas buenas, Señor. Y por eso te alabamos, por eso te agradecemos, te honramos en esta mañana, porque nos amaste antes que fuéramos engendrados, porque planeaste nuestra vida antes que nuestros padres se uniesen, porque eres un Dios que está al control, un Dios que da dirección, un Dios que no falla, un Dios verdadero, un Dios que transforma, un Dios que perdona, un Dios que restaura. Padre amado, gracias por tu compañía, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir lo que hemos escuchado, ayúdanos a practicar lo que hemos aprendido y ayúdanos, Señor, a estar a tu lado sabiendo que tú estás al control y sabiendo que el futuro está asegurado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Vamos a darnos un abrazo ahí con el que está. Abrace a quien tiene un propósito en su vida. Dios te siga usando mucho. Dios te guarde. Listo. Adelante. Gracias. Gracias. Dios te bendiga, pastor. Gracias por tu amistad. Dios te bendiga. De mi corazón es la venida del Señor. Gran fe tenemos, la que Cristo da, fe en sus promesas de amor. Ya del tiempo es el fin, cuando la humanidad se despierte al pronunciar